todo esto de vivir en un parqueadero, unas condiciones, sabiendo que en mi casa lo tenía todo, dormir sin bañarme, aguantar frío en la noche, que te maltraten, que te humillen, que te golpeen, que te cierren puertas. Mira, todo eso es doloroso. Pero ahí efectivamente, Juan Pablo, yo me doy cuenta que ya no hay solución en mi vida. Viví, como decías, con un muchacho que tenía una tienda, tenía su limitación. Empiezo a bajar de peso, a enfermarme, a llenarme de llagas, 49 kilos, no pesaba absolutamente nada, un dedo me colgaba, wow. Había tenido un intento de suicidio, muchas cosas sucedieron aquí en este lugar. Viví en Palermo Sur, Diana Turbay, Tunjuelito, Yomasa, en fin, y ahí hice daño y me metí con unas pandillas un poquito delicadas y en vista de que peligraba ya mi vida, entonces me pasé al sector de Suba, ahí vivo un tiempo, ahí vivo en un parqueadero donde llegaban unas brujas en la noche a quemar los velones, a hacer sus ritos, ahí hacemos amistad, pero empiezo a sentir yo unos cambios, ¿sí? Bien, que le paran los pelos a uno y ver cómo los perros empiezan a transformarse, a aullar y ves tú ciertas cosas que no son normales, que algo están afectando lo espiritual, ¿ves? En esos lugares. Y ahí vivo un tiempo y comienzo a tener una relación con el dueño del parqueadero, con la esposa del dueño del parqueadero, y ahí empieza a correr nuevamente peligro mi vida y salgo de ahí huyendo y ya empiezo a dormir en los parques, a dormir en otras partes, porque esto fue en descenso, ¿no? Esto cada vez era tocando más fondo y fondo y fondo. Y aquí en ese momento ya me empiezo a dirigir a lo que es el Cartucho, en ese entonces, ahora le llaman el Bronx, pero en ese entonces era el Cartucho de Bogotá, y ahí empiezo yo frecuentar lo que era ese consumo ahí con niños de 7, 8 años, vivir unas experiencias que jamás me imaginé vivir, unas cosas o sea, que es algo que jamás imagina uno que existen, que hay lugares así, personas como sardinas, como gusanos, ¿sí? Consumiendo, ¿sí? Que pierden absolutamente el valor por vivir y el respeto por la vida, ¿ves? Sí, aquí absolutamente, y aquí empiezo a vivir una experiencia muy, muy terrible, que es vivir aquí en la calle del Cartucho. Algo que te mantenía con vida, que te mantenía con esperanza, era recuperar a tu esposa y a tu hija. Eso era, digamos, que lo que de alguna u otra manera te mantenía vivo, ¿no? Pero llega un momento en que uno dice, bueno, ya al finalizar el libro, cuando hablas de que vas a Santa Marta y bueno, y antes de Santa Marta pues llegas a la casa de tus papás, con cierto escepticismo te reciben porque es natural, ¿cierto? ¿Quién va a creer después de tanto tiempo y de todo lo que ha pasado? Pero luego ella se va para Cali y tú te vas a Cali también y con la esperanza de recuperar, pero la encuentras embarazada, ¿cierto? Y encuentras que luego hay un litigio y una demanda y, bueno, una serie de cosas que uno dice, wow, le duele a uno en el corazón del lector, ¿cierto? Se quebranta uno. Pero luego de todo esto, el Señor comienza a transformar tu vida. Luego te devuelve todo. ¿Cómo explicar ese milagro sobrenatural? Sí, Juan Pablo, mira, yo creo que por ese milagro es que estoy donde estoy y soy lo que soy. Porque todo lo que tengo y todo lo que soy se lo debo a Dios. Ha sido, aunque no lo merezco, porque Dios no nos puede premiar por el pecado, pero su gracia nos devuelve absolutamente todo y mucho más de lo que Satanás nos roba. ¿Ves? Entonces empiezo a vivir toda esta experiencia
y tengo que vivir todo este proceso, ¿sí? Que vivió también, si nos damos cuenta en la Biblia, el hijo pródigo, cuando está comiendo algarrobas, ¿sí? Que dice, volvió en sí. Tuve que vivir todo esto para volver en sí, ¿ves? Y para darme cuenta que Dios es mucho más que eso de recitar oraciones, ¿sí? Que estar recitando y repitiendo cosas como planas de colegio, no. Que Dios era un Dios que me escuchaba. Entonces empiezo a experimentar algo nuevo en mi vida y empiezo a darme cuenta que cuando yo dije por primera vez Jesús, ¿sí? El nombre Jesús, veo cómo sale la demoniera huyendo de ese lugar donde estaba yo solitario. Ahí en ese momento no habían canciones de Dios, no habían veladoras, no había agua bendita, no había nada. Ese pesebre, como le digo yo en las charlas que dicto, ese pesebre era un pesebre desagradable. Eran plagas, era estiércol, era olor a orín, ¿sí? Eran pulgas, eran gusanos, eran ratas. Ahí en ese momento solitario, ¿sí? Estaba por nacer, ¿sí? Ese hombre que ves hoy acá, ¿ves? Porque en ese momento, ahí en ese lugar, estaba yo aceptando un Dios resucitado. Y veo yo como cuando digo Jesús, huye toda la demoniera, se pisan entre ellos y salen huyendo de ese lugar. En ese momento, o sea, es algo sobrenatural, tú lo dijiste, pero es algo sobrenatural y Dios es sobrenatural, Dios es real, Dios es algo que está acá, presente con nosotros. Entonces, ahí en ese momento es donde yo Juan Pablo, se parte mi vida en dos. Ahí queda un hombre atrás y ahí comienza un hombre nuevo que camina afanosamente por descubrir todos estos misterios de Dios, porque todo eso yo creo que nos motiva. Cuando tú ves un milagro que sucede, a ti te motiva más, te llama la atención. Recordemos que cuando Jesús hacía milagros, cada vez era más la gente que se sumaba. Y los milagros nos llevan como a inquietarnos, a buscar más de Dios. Y en mi vida sucedió así. ¿Estando en ese? Yo quiero mencionar algo que dice la palabra, y es que la palabra no regresa vacía. ¿Y por qué lo menciono en este momento? Porque en tu libro relatas que tu cuñado te decía que Jesús tenía poder, que la palabra de Jesús, me imagino, no sé si él era cristiano, no sé qué credo tendría, pero eso caló tanto en la mente de Rafael Prieto que llegó en ese momento indicado para hacer lo sobrenatural, ¿no? Esas palabras que tu cuñado te decía, que el nombre de Jesús tenía un poder tan grande, te hizo mencionarlo con poder, y allí es donde relatas que salen toda esa demoniera, como tú le dices, y se tropezaban entre ellos mismos. Sí, Juan Pablo, mira, esta es una parte muy hermosa. Yo creo que los momentos más bellos que yo he tenido en mi vida, yo creo que es el más bello, el único momento bello normal que existe en mi vida. Y es, efectivamente, un cuñado me dijo que siempre iba, me recogía en ese estado lamentable y siempre me habló de Dios. Pero también había una profesora cuando yo estaba en el Colombo Británico, Miss Solita, que nos daba religión. Yo no sé por qué esta Miss Solita, estando yo sentado y escribiendo, sí, lo que estaba dictando ella, me cogió la espalda y me hizo como así, y no sé por qué me dijo, Dios nos dio la vida y solo Dios tiene el derecho de llamarnos, ¿sí? Eso quedó ahí. Fíjate que a los 10 años que ella me tocó la espalda y me dijo que Dios nos dio la vida y solo Él tiene el derecho de llamarnos, pues estando en este momento, en esta guerra espiritual, porque vienen ángeles de Dios y hay una demoniera y están peleándose por tu alma, ahí están peleando.
pues en ese momento que se está desatando toda esta batalla, viene a mi mente y a mi corazón, a mi corazón esas palabras de mi solita. Te voy a decir por qué. Porque uno de los demonios que estaba presente, perdón, me decía, quítate la vida que yo te voy a devolver, todo lo que perdiste y más. ¿Ves? Entonces fíjate que tú ya empiezas a discernir, se empieza a despertarse en ti un sentido divino, ¿sí? Que nos permite discernir de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo, y escuchar voces que no son de Dios y escuchar voces que son de Dios que te están llamando, ven, ya no más, ya estoy aquí presente para que des ese paso, yo quiero recibirte, ven, pero está esa lucha de la carne y está esa demoniera de la cual eras tú cautivo ya desde los 12 años que comencé a consumir droga y mucho antes, que empieza uno con el pecado, ¿no? En unos es más fuerte que en otros, ¿ves? Pero viene a mí ese momento cuando me dice, quítate la vida que te voy a devolver todo lo que perdiste y más, me decía, voy a devolverte tu hija y mucho más de lo que perdiste. Juan Pablo, a mí eso me quedó, pero inmediatamente viene la palabra de mi solita y viene las palabras de mi cuñado que me decía que cuando estuviera yo en peligro, no más el simple hecho de decir Jesús tenía mucho poder. Fue cuando todo esto viene. Entonces fíjate que la palabra, como tú dices, no regresa vacía, pero no solo eso, sino algo que yo hago hoy en día es predicar el evangelio de salvación en su tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, no importa. Mira que mi solita, que me encantaría algún día poderle dar un abrazo y decirle, mira todo, o sea, agradecerle esas palabras, ella no tiene ni idea, ¿ves? Y me encantaría tanto, y he tratado de buscarla, Juan Pablo, del Colombo Británico, mi solita, porque mira que lo que ella colocó en mi vida y lo que mi cuñado colocó en mi vida, dio fruto en su momento, pero dio fruto. ¿Ves? La importancia de predicar el evangelio. Aquí suceden cosas muy hermosas, Juan Pablo. Sucede una cuestión y es cuando yo veo que cuando digo Jesús, que sale la demoniera y en ese momento tú inmediatamente dices, no señor, esto no es producto ni me he vuelto loco. Lo que pasa es que lo espiritual se está revelando acá y se está revelando para morir y quedar muerto eternamente y no pasar a vivir la eternidad con Dios, sino vivir en el infierno. O sea, yo pienso que la inteligencia es aceptar a Dios en nuestras vidas y la sabiduría es caminar con Dios. Entonces, aquí en ese momento, Juan Pablo, empiezo a sentir algo y es ver cómo todo ese dinero que había gastado mi papá en médicos, todo ese dinero no solucionó mi problema. Y la solución la tenía Dios. La solución la tenía Dios. Dios era quien tenía la solución de todo. Y no teníamos que pagarle ni un solo peso. Porque es que nosotros recibimos el milagro de Dios por gracia. No lo merecemos, pero no lo da. Porque es tan grande y tan poderoso y tan valioso que la única manera que lo podemos nosotros pagar es recibiéndolo de esta manera, gratis, por la gracia de Dios. Y ahí en ese momento es cuando yo me doy cuenta que si yo digo Jesús, salen los demonios y hay unos ángeles a este lado, pues ni bobo que yo fuera Juan Pablo, y yo enseguida me dije, no señor, aquí yo aprovecho y le digo, maestro, hágame nuevo papá, hágame nuevo, que es que la plata de mi papá no pudo y yo no puedo, y soy un cobarde aquí metido en esta cloaca, ¿sí? Metido aquí escondido, porque soy la burla de toda la humanidad, de mi familia, de mi mamá, mi papá, de todos. Hágame un milagrito. Entonces me paro y empiezo a hablar con Dios y le digo,
cambia mi mente, cambia mi corazón, cambia mis pulmones, cambia mis riñones, cambia mi hígado. Y llega un momento donde le digo, cambia mi sangre y le digo, hazme nuevo. Cuando le digo, hazme nuevo, Juan Pablo, me caigo. No sé qué pasó ahí, hermano. No sé qué pasó ahí. Pero cuando yo volví en sí, estaba todo oscuro. Yo no veía, ya era de noche, eran tipo 11, 2 de la mañana, no recuerdo muy bien. Sí, en ese lugar todo sucio, hediondo. Sí, que yo le decía, hazme nuevo, ¿no? Sana mi adicción, porque no pudimos. Entonces, cuando yo vuelvo en sí, está todo oscuro y estoy empapado en agua, como si me hubieran metido en un tanque de agua. Y entonces yo me empiezo a tocar y yo empiezo a reaccionar de una manera como no sé, no, sin saber qué pasó. ¿Eh? Entonces yo empiezo a pensar que toda esa agua, como no se veía, era sangre, era mi sangre. Entonces yo empecé a gritar, estoy muerto, ¿sí? Porque pensé que me había cortado las venas y estaba jugada en mi sangre. Platico, Juanpa, me calmo, ¿sí? Saco mi pipa de bazuco del escondite de la caleta y saco mi bazuco, saco mi pipa y me voy a dar mi enchufe ahí, mi pipazo, cuando algo dentro de mí me dice, ya no más, te sané. Cuando yo siento esto dentro de mí, que te sané, yo digo, wow, Dios, tú eres real. Entonces yo le dije, si es real, Dios, si es real, que tú estás acá conmigo y que tú me escuchaste y me has sanado, yo te pido que voltees la pipa. Entonces la pipa se voltea ¿sí? Entonces quedo yo así, ahí sí quedo, pero groggy, quedo confundido, porque nosotros, los humanos, somos como ese soldado romano que mete la lanza en su costado para saber si está muerto. ¿Ah? Mira cómo somos nosotros, tan de poca fe. ¿Ah? Y cojo nuevamente y cargo la pipa de bazuco y le digo por segunda vez, si tú estás aquí conmigo, Dios, voltea la pipa por segunda vez. Y se voltea por segunda vez Juan Pablo. Se voltea. ¿Sí? En ese momento no tienes para dónde más correr, sino para sus brazos y empezar a llorar. Y así fue, empecé a llorar y a llorar y a pedirle perdón. Y a pedirle perdón, ¿por qué? Porque si Dios estaba ahí, donde yo consumía bazuco, donde yo hacía las locuras que hacía, las porquerías que hacía, es porque Dios estaba viendo todas esas locuras. No solo esas de ese momento, sino desde el primer día que yo empecé a pecar. Viene una larga lista de pecados y empiezo yo a arrepentirme absolutamente de todo esto y empecé a aceptarlo en mi vida. ¿Ves? Ahí empieza este milagro a suceder en mi vida. Por eso te decía, es el encuentro perfecto, es el momento perfecto para comenzar una nueva vida. Ahí comienza Rafael Prieto a buscar sus cosas, salgo a buscar a mis padres, salgo a buscar a mi esposa, salgo a buscar a mi hija, salgo a buscar todo, pero cuando yo llegué encontré a mi esposa, en ese entonces la mamá de mi hija, casada con otra persona.